A usted muchas gracias por estar con TN23 y en este caso con El Rostro de la Noticia, este programa que todos los días le presenta en media hora temáticas importantes para nosotros los guatemaltecos. Hablemos hoy sobre un evento que se va a realizar en Guatemala la próxima semana, pero es un evento que aglutina a empresarios de toda América. Muy importante, entonces, es el 9º Foro de Competitividad de las Américas. Le tenemos muchos detalles a continuación sobre qué se intenta y qué se ha logrado hacer en estos foros y la importante participación de empresarios guatemaltecos. En este caso me acompaña Javier Cepeda, quien es director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar por acá compartiendo precisamente este evento tan relevante para el mundo, para América y sobre todo para Guatemala, que hoy será la sede de este 9º Foro de Competitividad de las Américas. Iniciemos entonces con el aspecto histórico. Son 9 las ediciones que se completarán, pero ¿qué ha sucedido en las otras 8? Por ejemplo, ¿qué países han sido sedes de este evento? Es importante cabalmente poner en contexto a la población guatemalteca sobre la historia de este evento. Nace como una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Las primeras 2 ediciones fueron llevadas a cabo en Estados Unidos, las segundas 2 ediciones en Chile, luego fue Colombia, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago el año pasado, Guatemala este año, y este año le entregamos a México, que será el próximo país sede del Foro de Competitividad de las Américas. ¿Cómo se obtiene la sede? Es a raíz de que Guatemala tiene la presidencia pro tempore de la Red Interamericana de Competitividad. Hoy por hoy la tiene representada a través del Comisionado Presidencial para la Competitividad, el señor Asisclo Valladares, y nos llama tanto PRONACOM como la OEA a Cámara de Industria para que podamos ser los organizadores del evento. De esa forma llega el foro a Guatemala como sucede y estamos seguros que será un éxito. De hecho, hoy por hoy a nivel de asistencia ya estamos casi llegando al límite y los temas que se van a tratar son temas de interés no solo nacional sino que internacional. ¿Cuál es el espíritu entonces de aglutinarse en estos foros, todos los participantes de América? El foro como tal persigue promover los mayores niveles de competitividad en la región de las Américas. Son 37 países, creo yo, no estoy si son 37, 35 países que conforman la OEA, los cuales hacen un intercambio de experiencias, ponen un tema al evento y ven cuáles son las tendencias que hay en temas de competitividad a nivel americano. En este caso, el tema que hemos decidido en Guatemala, o que se decidió, la OEA lo decidió, es fortalecimiento de las instituciones es igual a mayor competitividad. Esto nos cae como anillo al dedo, porque después del año que hemos vivido durante estos últimos 6-8 meses, definitivamente el fortalecimiento de las instituciones es un ejemplo el que ha dado Guatemala al mundo entero. Así es que bajo ese tema principal hemos desarrollado 3 ejes temáticos. El primero es cómo la innovación y el emprendimiento es una base fundamental para fortalecer la competitividad. En segundo lugar, es ver cómo las tendencias en las Américas se están desarrollando de una manera muy distinta a otros países del mundo y marcan un nuevo camino en tema de competitividad. Y el tercero, lo que hemos llamado nosotros sacudiendo la institucionalidad, cómo convertir una crisis en oportunidad, que es los últimos 6-8 meses el caso de Guatemala, que es un caso que puede servir de ejemplo, de inspiración, de motivación para otros países de la región, porque el tema de la impunidad y el tema de la corrupción no es un tema únicamente de Guatemala, exclusivamente de Guatemala, es algo que se da en otros países y que creemos que puede servir de ejemplo para muchos países de la región y también del mundo. ¿Cuál es la importancia del respaldo de la OEA para estos foros en primera instancia? Y en segundo, ¿creen ustedes también que influyó que la sede fuera Guatemala para elegir ese tema? No, al contrario, la sede estaba seleccionada desde hace aproximadamente un año. Coyunturalmente coincide con el tema. De hecho, el evento nosotros venimos organizándolo como Cámara de Industria desde finales del año pasado, noviembre más o menos del año pasado, noviembre, diciembre. En febrero comenzamos ya la organización formal, cuando, oh sorpresa, en abril sucede lo que sucede. Y nosotros como Cámara de Industria siempre dijimos, bueno, vamos adelante. Nosotros como Cámara de Industria llevamos 3 años de estar organizando eventos de nivel internacional. En el año 2013 hicimos
el Guatemala Investment Summit, que era el primer foro de atracción de inversión, un éxito rotundo. En el año 2014 hicimos el World Business Forum Latinoamérica por encargo de la Asociación de Industriales de Latinoamérica, también un gran éxito. Yo creo que tanto la OEA como Pronacom y el Ministerio de Economía vieron un poco en eso y dijeron, bueno, hay que tener una contraparte del sector privado que nos ayude a organizar el evento. De esa forma, hacia finales del año pasado nos llaman para organizar el evento y pues realmente para nosotros es un orgullo y hemos superado algunos retos, no voy a decir obstáculos, porque no voy a dejar de negar que hubo momentos en los cuales la situación era un poquito compleja, sobre todo hacia unas semanas cerca de la primera vuelta de las elecciones. Pero como sector industrial siempre dijimos, ahí vamos a estar, ahí estaremos, porque indistintamente de lo que pase, indistintamente del gobierno de turno, necesitamos darle un mensaje a la población local y a los internacionales de que Guatemala es un territorio de oportunidades y que América Latina es una región de oportunidades. Está por concluir el 2015. ¿Cómo quedaron este año las instituciones del Estado? Bueno, yo creo que hay un balance de una forma inicial, si uno puede evaluar, pasamos un periodo crítico donde habían grupos de personas, probablemente no la mayoría, pero sí había unos grupos que querían que no hubieran elecciones, que se rompiera el orden institucional, que hubiera una Asamblea Nacional Constituyente, que no se exigiera el orden. Pero sin embargo, vimos cómo a través de más de 19 semanas de manifestaciones, personas y grupos que pensábamos probablemente distinto, encontramos un objetivo en común que se llama Guatemala, el rescate de Guatemala, el combatir la corrupción y la impunidad. De esa forma, la muestra es que superamos esos periodos difíciles, pasamos las elecciones, se dio un proceso democrático y si bien es cierto, hemos ganado bastante, aún hace falta mucho por recorrer, pero somos un ejemplo con orgullo como guatemaltecos y para otros países del mundo. Sí, porque usted menciona que hay muchos países que están en la misma situación o peores. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? No, a mí me ha tocado, bueno, en Cámara de Industria elaboramos una presentación que se llama El Despertar de Guatemala. Esta presentación fue la que motivó, generó mucho o inspiró a elaborar el tercer eje temático del Foro de Competitividad que vamos a ver el próximo martes, donde vimos cómo habían 4 factores y 4 actores que conjugaron y que hicieron que este proceso pasara sin derrame de violencia, sin sangre y sobre todo conservando la institucionalidad. Eso cuando lo presentamos en otros países, yo he tenido la oportunidad de presentarlo en México, en Perú, en Bolivia, en Miami, los próximos días estaré en Costa Rica presentando, porque de afuera nos ven como un ejemplo a seguir. Entonces cuando presenta uno esto dice, bueno, sí, es la oportunidad de potencializar, de explotar y de ver cómo esto puede servir de un ejemplo. Probablemente no es un copy-paste, pero puede ser una forma de adaptar a la realidad de otros países y cómo podemos inspirar a otros países para que el combate a la impunidad y el combate a la corrupción como ciudadanos responsables y unidos en una misma causa podamos hacerlo de una forma conservando cabalmente los principales valores de un Estado democrático. ¿Cuál está siendo el aporte del empresariado guatemalteco en este momento crucial para el país? Bueno, en primer lugar, hay un aporte a nivel de experiencia, en desarrollo de este tipo de eventos internacionales en los cuales aprovechamos este tipo de eventos para promover y para comunicar afuera de Guatemala cosas distintas de lo que se oyen de Guatemala. Usualmente de Guatemala, afuera de nuestro país, solo se oyen cosas malas. Esto nos ha dado la oportunidad de decir que en Guatemala no es todo tan malo como se oye afuera, número 1. Y con eventos como estos lo hemos logrado. Número 2, la experiencia que como sector empresarial hemos hecho aportes al país para que conservando la institucionalidad podamos mantener esta democracia y con lo que tenemos, porque lo que tenemos hoy es lo que hemos cosechado durante los últimos, o lo que hemos sembrado durante los últimos 25 o 30 años. Entonces, con lo que tenemos que seguir acompañando, tenemos que dar un mensaje a los guatemaltecos que debemos dejar de quejarnos, debemos dejar de echarle la culpa a los demás y debemos dejar de esperar que alguien nos resuelva los problemas. Es un tema nuestro que tenemos que asumir con responsabilidad. La solución de la salida del país no depende ni del presidente ni del equipo de gobierno que toma posesión el 14 de enero. Es
una responsabilidad de todos los guatemaltecos que debemos ser parte de la solución, no del problema. ¿Cuántas delegaciones ya han confirmado su presencia? Al día de hoy teníamos 37 países confirmados, son los 35, 34 de la OEA, países como Italia, Alemania, Corea y otros que ahorita tal vez no mucho recuerdo, lo cual es una muestra de la atención que Guatemala está poniendo al mundo, y tenemos ya casi llegando a las 900 personas registradas. El auditorium o el salón tendrá una capacidad limitada para no más de 1,100 personas. Estamos acomodando salones alternos para que puedan ver el evento, y aparte a través de los medios de comunicación como ustedes y las redes sociales estamos seguros que no solo a nivel local sino que a nivel internacional van a tener la oportunidad de seguir el desenvolvimiento del evento. Gracias, sí, porque TN23 lo va a transmitir en sus partes esenciales también la próxima semana. Usted es muy atento. Por el momento iremos a la pausa, pero todavía tenemos mucho de qué hablar sobre este 9º Foro de Competitividad de las Américas, especialmente sobre la dinámica, la cual se seguirá en este foro. Ahora volvemos. Desde este y todos los domingos por TN23, como un servicio social a los guatemaltecos, TN23 presenta a las 10 de la mañana la Misa Dominical. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. El musicón que te gusta está en el 104.9. Musicón 104.9. Musicón 104.9. Te hacemos vivir tu música. No estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Musicón 104.9. Tropicalidad. La noticia está en un cambio constante y TN23 le presenta los hechos más destacados minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo, desde el lugar donde ocurren las noticias. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias las 24 horas. TN23 Deportes con Axel Cardona. Deportiva, soy Axel Cardona, es momento de Las noticias de tus equipos favoritos y los resultados de los encuentros están en TN23. De lunes a viernes a las 16 y domingos a las 16:30 horas. Solo por TN23, todas noticias las 24 horas. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, hablando hoy sobre el 9º Foro de Competitividad de las Américas, porque también hay temas agradables, temas propositivos en Guatemala, y este es uno de ellos, porque aglutina a empresarios de al menos 37 países. Estarán en Guatemala participando en este foro, del cual nos está contando Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, y quedamos en que nos contara entonces, Javier, respecto a la dinámica, cómo se va a llevar a cabo este foro. Okay, el día lunes 16, próximo lunes 16, toda la mañana o todo el día hay eventos privados, hay una asamblea de la Red Interamericana de Competitividad, está la asamblea de FECAICA, que es la Federación de Cámaras y Asociaciones de Industria de Centroamérica y República Dominicana, está la asamblea de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, y hay una otra serie de eventos a nivel de competitividad interregional, etcétera. Luego, el evento como tal inicia su parte de clausura a las 8 de la noche en el Trapetapa. Ahí va a haber un acto en el cual estará presente el presidente de Cámara de Industria, el presidente el presidente pro tempore de la RIAC, está el alcalde Álvaro Azú, está el presidente de la República. Ese es el acto inaugural. Luego de palabras de ellos,
estará un show musical por parte de el coro de niños de la municipalidad, y luego hay un cóctel de bienvenida para todo lo que es la parte inaugural y para todos los invitados especiales. El día, digamos, el día fuerte es el martes 17, empieza a las 8:30 de la mañana con una serie de exposiciones, digamos, como poniendo en contexto el porqué del nombre del evento, el porqué de el tema de instituciones más sólidas, mayor competitividad. Hay una serie de expositores, desde el comisionado presidencial para la competitividad o el presidente pro tempore de la RIAC, hasta otros expositores de la OEA del BID, que van a estar exponiendo por qué es el nombre. Pues entramos ya al primer eje temático, el primer eje temático que tiene que ver sobre innovación y emprendimiento como base fundamental para la competitividad. Ahí van a haber dos partes. Una primera parte de algunos jóvenes empresarios, emprendedores que han tenido casos de éxito. Por ejemplo, uno de los fundadores de Open English, otro de los fundadores de Black Books, que van a presentar al estilo TEDx un máximo de 10 minutos su caso de éxito. Para después llegar a una segunda parte que va a ser un panel en el cual se va a sacar conclusiones de cómo la innovación y el emprendimiento pueden tener acciones concretas para generar un fortalecimiento de la competitividad en la región. Luego viene el segundo eje temático, que es tendencias. Ahí vamos a ver tendencias en consumo, por ejemplo, tendencias en informática, en tecnología y en telecomunicaciones. ¿Cuáles son esas tendencias que marcan el futuro de la región? Va a haber uno de los representantes de Walmart a nivel regional sobre cuáles son las tendencias a nivel de consumo. Va a haber representantes de otras empresas de telefonía y tecnología en términos de qué es lo que va a pasar o qué es lo que se prevé que va a pasar en los próximos años a nivel de tecnología y telecomunicaciones. Para terminar, en otro panel que aterrice también un poco cuáles son esas tendencias y qué es lo que hay que esperar a nivel de tendencias en la región. Y ese segundo eje temático se ve suspendido o dividido por el almuerzo. El almuerzo va a ser un almuerzo temático en el cual van a haber mesas de distintos temas: tecnología, comunicación, logística, alimentos y bebidas, donde personas que tengan esos intereses van a ir compartiendo un poco más abiertamente entre temas de intereses qué es lo que les interesa y hacer un poco de networking. Empezamos la tarde con la segunda parte, que es el panel, y la parte fuerte, que es a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, perdón, empieza, y después sigue con el panel de las 4 de la tarde, que es sacudiendo la institucionalidad, cómo una crisis se puede convertir en oportunidad, presentando el caso de Guatemala. Ahí vamos a tener a la fiscal del Maldana, que nos dejó un mensaje porque está de viaje. Luego también tenemos al comisionado de la CICIG, al juez Galvez, representando el tema de justicia. Tenemos a un periodista representando a los medios de comunicación, a una joven emprendedora, y también tenemos a Felipe Bosch como representante del sector empresarial y expresidente de Cámara de Industria, que cada quien desde su perspectiva, de su sector, va a aportar en una primera fase qué es lo que cada sector pudo aportar a este momento que hemos vivido en Guatemala hasta ahora para fortalecer las instituciones. Y ya en el panel que se va a armar y que va a conducir Claudia Palacios, una periodista colombiana, que va a decir, bueno, ok, cómo eso ha ayudado a la institucionalidad y qué falta por hacer. Luego de ese panel viene un discurso del presidente electo, Jimmy Morales, que va a también compartir con nosotros un poco cuál es su visión de hacia dónde debe ir la competitividad en los próximos años en el país. Cierra el presidente de Cámara de Industria, Oscar Emilio Castillo, haciendo un resumen de conclusiones, para después trasladarnos al Palacio Nacional, donde va a ser un cóctel a todos los invitados, sobre todo los invitados extranjeros, y ahí es donde se hace la entrega de la presidencia pro tempore de Guatemala hacia México. Y pues el miércoles 18 en la mañana hay una serie de ruedas de negocios en las cuales se va a poder compartir entre gente que viene de afuera, inversionistas, empresarios locales, para ver cómo se puede hacer networking y mejorar aún más las relaciones de negocios entre los guatemaltecos y los países del extranjero. Es decir, que en la visión de ustedes, por lo menos algunas instituciones sí salieron fortalecidas. Sí. El Ministerio Público, Sí. ¿de cuáles más podríamos hablar? Yo diría que al final lo que salió por fortalecido es el país, Guatemala. Y nos dimos cuenta en donde debemos de generar mucho más oportunidades de fortalecer el Ministerio Público, las instituciones de justicia, el organismo legislativo. Entonces ahí hemos detectado que esto no termina acá, definitivamente. Hemos avanzado bastante, pero nos falta muchísimo. Nos falta, hay que hacer, creo yo, una
una depuración o reingeniería de instituciones como el Congreso, la misma SAT, hay que reinventarla, pero también hay que, diría yo también, ver hacia leyes que hay que fortalecer, revisar o renovar: ley electoral de partidos políticos, ley de servicio civil, ley de compras y contrataciones del Estado y, bueno, la ley electoral de partidos políticos. Ese es un pedazo legislativo. Tenemos que ver de qué forma también en Guatemala institucionalizamos todo ese conocimiento que la CICIG nos ha dejado o nos tiene que dejar, porque al final del día la CICIG va a tener un fin. Entonces, si ese conocimiento y esa transferencia de conocimientos que está dentro del mandato de la CICIG, no nos quedamos con algo, todo lo que hemos ganado probablemente corre el riesgo de perderse. También tenemos que fortalecer el poder de la denuncia que los guatemaltecos han hecho durante estos meses. Tenemos que darle mucho más espacio para que podamos darle oportunidad para que esa denuncia fundamentada, no llevada por chismes, ni por bolas, ni por rumores, sino que fundamentada y con pruebas, pueda ser una prueba que pueda fortalecer también al sistema de justicia. Por otro lado, pues evidentemente hay unos casos abiertos que, siguiendo su debido proceso, tendrán que llegar a un destino en el cual pues habrán sentenciados o habrán personas que podrán comprobar su libertad, pero eso es parte de lo que hace falta en la historia de Guatemala y evidentemente fortalecer el sistema de justicia. A propósito de la CICIG, surgió la propuesta entonces de crear un nuevo impuesto. Ustedes ya lo tienen en análisis. ¿Habrá un espacio también para conversar sobre temas como estos? Probablemente sea algo que salga en la discusión de ese día. Nosotros como Cámara de Industria hemos sido bastante claros. Creemos que esa fue una idea que surgió en una conferencia de prensa derivada de alguna pregunta que le hicieron al comisionado, pero realmente no es una idea, no es algo que lleva una propuesta técnica y concreta. Tendríamos que esperar y que dialogar con el señor comisionado qué es lo que él quiso decir o que quiso proponer, por un lado, pero por otro lado tampoco creemos que es el momento de hablar de temas de impuestos. Yo he puesto en otros foros un ejemplo, es como que si en una familia guatemalteca donde el papá y la mamá aportan al sustento económico de la familia y a que la familia salga adelante, e inclusive le dan a sus hijos su mesada, por decirlo así, resulta que descubren que 2 o 3 o algunos de los hijos están haciendo un cajonazo, lo que llamamos un gavetazo, que se están robando dinero de la gaveta. Bueno, vienen los papás y lo que hacen es los reprenden, les llaman la atención y los castigan. Pero que resulta que ni siquiera ha terminado el castigo y ya los hijos están diciendo: papá, mamá, quiero más de mi remesa. Es imposible, pues es un poco lo mismo. Entonces no estamos ahorita en momentos de estar hablando de impuestos. Creo que el momento de ahorita es que los gobiernos, tanto el actual como el que venga sobre todo, tienen que generar espacios de confianza antes de hablar de impuestos. Ahora, que hay que fortalecer el Ministerio Público y el Sistema de Justicia, definitivamente estamos de acuerdo, pero hay manera de dónde conseguir fondos. Combate al contrabando, a la evasión, el mismo, diría yo, sistema estructural del gobierno, donde hay más de 320,000 empleados, que significan 21,000 millones de quetzales al año, casi la mitad de lo que se recauda, un poquito menos. Hay que revisar un poco algunos pactos, algunos, no todos, algunos pactos laborales de algunas instituciones de gobierno que son realmente fuera de la realidad de cualquier gobierno que uno pudiera contemplar. Y aparte, pues hay otros instrumentos en los cuales se pueden recaudar más fondos, el combate a la informalidad, generar incentivos para que los informales se vuelvan formales. Así es que sí creemos que hay que generar más ingresos para fortalecer el sistema de justicia, pero en este momento hablar de impuestos sí creo que no es el camino correcto. Todo un reto institucional entonces para el presidente que toma el mando dentro de 2 meses. Así es. Y bueno, también habrá que oír la opinión de él, de sus expertos, de su grupo de trabajo, de los expertos en finanzas sobre este tema, pero nuestra actitud siempre ha sido y siempre será de acompañar a las autoridades de turno. Estamos conscientes que un gobierno no puede trabajar sin el sector privado, por lo menos en casos como el de Guatemala, casos como Venezuela, cuando vemos aberraciones como las que se están dando de hace muchos años de parte del gobierno al sector empresarial, ni modo, porque ellos no dependen de los impuestos, sino que de los ingresos del petróleo, entonces que son compañías públicas. Pero en el caso de Guatemala no es así, y también el sector empresarial no puede trabajar sin el gobierno,
que dé las condiciones para que se puedan generar oportunidades de generar más inversión, por lo tanto más empresas, y mientras haya más empresas va a haber más empleo formal, que es lo que los guatemaltecos necesitan. Usted ya lo dijo, el cupo está casi lleno, pero si aún hay personas interesadas en participar, ¿qué deben hacer? Sí, está la página web www.forocompetitividad.org. Ese es el www.forocompetitividad.org. En la página web donde se pueden registrar, estamos armando un par de salones alternos para poder verlo circuito cerrado y también a través de las redes sociales y de la transmisión que TN23 y los medios de comunicación finalmente van a hacer para que no solo los guatemaltecos, sino los que están afuera del país y afuera de las fronteras puedan observar esto y puedan también aportar más adelante sus opiniones y sus ideas. Estamos por concluir. Un minuto entonces para sus consideraciones finales, la importancia de este 9º Foro de Competitividad de las Américas. Bueno, yo diría que son dos oportunidades. Una como guatemaltecos, de presentar y de comunicar como guatemaltecos al interno y al exterior lo orgullosos que estamos de haber llegado hasta donde estamos y lo que nos falta por recorrer, para dar un ejemplo al mundo de que mientras estemos enfocados en que tenemos un objetivo en común, que es el país, podemos salir adelante y se pueden hacer las cosas de acuerdo al respeto a la ley, a la institucionalidad y sin violencia. Y por otro lado, a la región de las Américas, decirles, esta es una oportunidad para que todos nos encontremos en Guatemala, para que oigamos la voz de las Américas, cuáles son sus requerimientos y sus necesidades, para que juntos como región podamos decirle al mundo, las Américas es una región de oportunidades. Javier Cepeda. Muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces importantes detalles de este 9º Foro de Competitividad de las Américas, al cual usted en primera instancia puede asistir o si no tiene las opciones siguientes. TN23 va a transmitir específicamente las partes muy importantes de este evento y también por chapintv.com usted lo puede seguir en cualquier parte del mundo. Ahora me despido, pero le invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés.